Bueno, vamos a ver ahora los modos de direccionamiento. Primero vamos a ver la representación de las instrucciones. Las instrucciones son una secuencia de bits de números binarios que se pueden dividir en dos campos, el CODOP y la dirección. El CODOP o código de operación indica la acción que se va a ejecutar en la instrucción. En la dirección intervienen, eh, están las direcciones de dónde están guardados o alojados los operandos intervinientes en la ejecución de la instrucción. La especificación de estas direcciones es lo que conocemos como direccionamiento, y estas direcciones pueden limitar o bien el rango de direcciones de memoria que se pueden referenciar, o bien puede limitar la velocidad de acceso a la memoria. Los modos de direccionamiento son técnicas que apuntan a superar estas limitaciones, tanto de la capacidad de direccionamiento como la de la velocidad de acceso a la memoria. Primer tipo de direccionamiento, modo de direccionamiento que veremos es el direccionamiento inmediato. En este direccionamiento inmediato, el operando está presente en la propia instrucción, es decir, que en el campo de direcciones está codificado el operando en binario, digamos. Este tipo de direccionamiento puede ser útil para cuando tenemos que definir alguna constante o inicializar algún valor de una variable que después va a evolucionar de alguna forma en el procesamiento en el, cuando corre el programa. La principal ventaja de este tipo de direccionamiento es que no hace referencia a la memoria, es decir, no tiene que ir a buscar el operando fuera o en la memoria. Al no tener que hacer referencia a memoria, sería más veloz, digamos, más rápido su ejecución. La desventaja es que la cantidad de bits que disponemos para representar el operando es limitada, es decir, que también se limita el rango de valores del operando que podemos guardar acá en este tipo de instrucciones. Ahora vamos a ver el direccionamiento directo. En el direccionamiento directo, el campo de las direcciones contiene la verdadera dirección donde está alojado el operando que va a estar involucrado en la ejecución de la instrucción. Es decir, que acá en el campo de direcciones entonces está la dirección efectiva donde está guardado el operando. Hay una referencia a memoria. Esta referencia es una referencia simple, relativamente rápida, es una referencia externa, y no se necesita ningún tipo de cálculos para determinar la dirección donde está guardado el operando. Luego vamos a ver un poco más en detalle qué significa esto de que no requiere de cálculos. La desventaja principal que tiene este tipo de direccionamiento es que la cantidad de bits que disponemos acá en el campo de direcciones limita el rango de las de direcciones que se pueden referenciar en la memoria. El otro tipo de direccionamiento que veremos ahora es el direccionamiento indirecto. El direccionamiento indirecto, en el campo de direcciones hay alojada una dirección de una palabra que a su vez contiene la dirección efectiva del operando. Es decir, que en el campo de direcciones de la instrucción tenemos k bits que pueden referenciar 2 a la k palabras, y a su vez esas 2 a la k palabras contendrán palabras de n bits. Estos n bits
suelen ser la cantidad de bits con que cuenta el procesador, y n es siempre mayor que k. Es decir, que se accede a 2 a la n direcciones de la memoria. Entonces dijimos que acá en el campo de direcciones, de una longitud de k bits, puede direccionar 2 a la k palabras dentro de la memoria. A su vez, esas 2 a la k palabras tiene palabras guardadas de n bits, que son las direcciones donde están guardados los operandos, las direcciones efectivas de los operandos. ¿Cuál es la ventaja principal? Bueno, es el rango muy amplio de direcciones al que podemos referenciar con este tipo de direccionamiento. La principal desventaja es que tenemos dos referencias a memorias que se suman los tiempos de retraso de una más el otro y hace todo el proceso de acceso a la memoria mucho más lento. Pasamos ahora al tipo de direccionamiento por registros. Es similar al direccionamiento directo, pero en el campo de direcciones lo que se guarda es la dirección de un registro del procesador. El procesador no tiene una gran cantidad de registros y este campo de direcciones puede tener 4 o 5 bits y puede direccionar en consecuencia unos 16 o 32 registros del procesador. Es decir, acá está la dirección del registro, acá tenemos todos los registros del procesador, todo este modo de direccionamiento queda encerrado dentro del CPU. Es decir, que su principal ventaja es que no hay que acceder a la memoria, es mucho más rápido, siempre el acceso al registro del procesador es del acceso más rápido de todo el sistema de- de la computadora, digamos, y eh, puede ser, es muy útil usarlo para almacenar en estos registros eh, valores de variables o variables que se usan muy frecuentemente. Es decir, si hay variables a las que hay que acceder en forma muy frecuente, conviene almacenarlos en estos registros que son accesos rápidos. La desventaja principal, bueno, es que el espacio para direccionar es muy limitado, 16 o 32 lugares de memoria es muy poco. El direccionamiento indirecto con registro es similar al direccionamiento indirecto que hemos visto. En el campo de direcciones se referencia un registro y ese registro a su vez contiene la dirección efectiva de la memoria donde está almacenado el operando. O sea, acá está entonces el campo de direcciones que direcciona un registro y dentro de este registro está la dirección donde está guardado el operando. El espacio de la memoria que se puede referenciar es amplio, pero un poco menor al que hemos visto anteriormente, al otro direccionamiento indirecto. Y también es un poquito más rápido que el direccionamiento indirecto que hemos visto antes, porque la velocidad de acceso de esta primera etapa es bastante más rápida que en el anterior direccionamiento indirecto. Acá tenemos esta referencia a memoria solamente. Vayamos ahora a los tipos de direccionamiento con desplazamientos. En estos direccionamientos, las instrucciones cuentan con dos campos de dirección, es decir, un campo del código de operaciones y dos campos de direcciones. Uno de los campos de direcciones, al que llamaremos A, es una dirección explícita y su uso, digamos, es directo.
El otro campo de dirección, al que llamaremos R, es una referencia implícita y que se suma a la dirección explícita anterior. La dirección efectiva, es decir, dónde está guardado efectivamente el operando, eh, surge de sumar entonces ambas direcciones, la dirección explícita A más la dirección implícita R. Tenemos así entonces una dirección implícita R que referencia un registro, acá hay una dirección y una dirección explícita que es un desplazamiento respecto de la dirección indicada acá. Esto funciona a modo de puntero, es decir, a partir de este valor se produce un desplazamiento con estos bits de este campo de dirección explícita. Se puede implementar de dos, o se puede pensar de dos formas diferentes. La dirección A como una base y R como un desplazamiento, o viceversa, la dirección R como una base y A como un desplazamiento. Veremos entonces algunos casos de este tipo de direccionamiento con desplazamientos. Primero vamos a ver el direccionamiento relativo. En el direccionamiento relativo, el registro al que se referencia es el contador de programa o program counter. La dirección efectiva, entonces, un desplazamiento a partir de la dirección guardada en el program counter. Y lo que tiene interesante este tipo de direccionamiento es que respeta la llamada localidad, es decir, que se irá a buscar el operando en una posición de la memoria relativamente cercana a la posición actual donde está la instrucción que se está ejecutando. Este campo de direcciones puede ser un complemento a dos, o sea que también puede implementarse desplazamientos negativos o hacia atrás, digamos, a valores menores de la dirección donde está alojada la instrucción actual. Y es importante tener en cuenta este concepto de localidad respecto de, entonces, la posición de la instrucción que se está ejecutando. Veremos ahora el direccionamiento con registro base. El campo de registro contiene una dirección de la memoria que es la referencia y eh, funciona como el puntero o una dirección de base. El campo de direcciones A contiene entonces un desplazamiento a partir de esa dirección base de R. Este campo de dirección es generalmente un valor positivo y entero. También acá se aprovecha el concepto de la localidad, pero no es la misma localidad que la que habíamos mencionado en el anterior, sino que la localidad es con respecto a las referencias de memoria, es decir, las referencias de memoria son cercanas. A eso se refiere a este tipo de localidad de referencia de memoria. Suele ser útil para implementar la segmentación en la gestión de memoria. Vamos a ver ahora el tipo de registro indexado. En este caso el campo de direcciones A se usa como la base de referencia y R es el desplazamiento, un desplazamiento positivo respecto de esta base. Es exactamente lo contrario al registro base que vimos anteriormente, en cuanto al rol que juegan las direcciones A y R dentro de la instrucción, y puede ser usado en operaciones iterativas, por ejemplo, cuando hay que recorrer una tabla de valores que están almacenados en posiciones contiguas, un vector, una matriz.
y a partir de esta posición base que le otorga el campo de dirección A, inicializando entonces un registro R, se comienza a incrementarlo de a uno por cada una de las lecturas de estos números almacenados, valores almacenados en esta tabla. La dirección efectiva está determinada por la suma entonces de la base A más el registro R, donde se puede incrementar de a uno, es decir, R va asumiendo el valor previo que tenía, más uno, y avanza una posición dentro de la memoria por cada lectura de valores de la tabla. Finalmente vamos a ver el direccionamiento de pila. En este las instrucciones no se necesita una referencia a memoria porque la dirección de la memoria está implícita en la cabecera de la pila. El puntero de pila está almacenado en un registro y la referencia de las posiciones de la pila son direcciones de acceso indirecto con este registro.